Bueno, qué gusto de estar de nuevo con ustedes al comenzar un nuevo año de formación aquí en Foro Republicano. Este año tenemos muy bonitos planes para lo que vamos a desarrollar con ustedes. Es una alegría que quieran participar de nuestros planes de formación. Y estamos comenzando el año con la conmemoración de un aniversario, los 70 años de la muerte de Stalin, que justamente por estos días se conmemoran. Y vamos a tener otras tres oportunidades en el año en que vamos también a conmemorar otros aniversarios de fallecimiento. Este año se cumplen los 40 años de la muerte de Miguel Cast, el hermano mayor de José Antonio, en septiembre. Después vamos a conmemorar los 50 años de la muerte de John R. Tolkien, el gran literato británico. Y después, un mes después, en noviembre, los 60 años de la muerte de ese otro gran literato británico, Clive Staple Lewis. Así que vamos a tener, aparte de todos nuestros planes de formación habituales, estas cuatro instancias a las que desde ya los animamos a inscribirse. Le van a ir llegando, por supuesto, en los momentos oportunos esas invitaciones. Y también en los otros cursos que estamos comenzando a desarrollar. Nuestro tema de hoy, en realidad, comienza para nosotros unos pocos días después de la muerte de Stalin. El 15 de marzo de 1953, en pocos días más, por lo tanto, en el Teatro Caupolicán, a pesar de que el Partido Comunista se encontraba en la clandestinidad, en virtud de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, pero que ya el presidente Carlos Ibáñez del Campo aplicaba con escaso rigor a los comunistas, el Partido Comunista se pudo reunir en el Teatro Caupolicán para rendirle homenaje al tirano soviético. Y ahí hablaron dos personas muy importantes. Habló Salvador Allende, un larguísimo discurso fue el que pronunció esa mañana. Perdón, dije en el Teatro Caupolicán, es en el Teatro Baquedano, perdón, me confundí. Y fue una verdadera oración fúnebre, una extraordinaria loa a Stalin, que terminó con estas palabras que, de cierto modo, contradecían lo que Allende había sostenido hasta ese momento respecto de la Unión Soviética. Les dijo ahí a los comunistas reunidos en esa semiclandestinidad: camaradas del Partido Comunista, nosotros sabemos que hay sombra y dolor en vuestros corazones, que es ancha y profunda vuestra angustia. Vuestro consuelo, el saber que hay hombres que no mueren. Stalin es uno de ellos. Fue un discurso rarísimo, pero que tenía que ver con la necesidad de Allende de agradecerle al Partido Comunista que hubiese apoyado su primera candidatura presidencial de pocos meses antes, y que también tenía la proyección de establecer una alianza entre la mitad del Partido Socialista, acuérdense, el Partido Socialista en esos momentos estaba dividido en dos fracciones, y el Partido Comunista. Esa alianza, que como todos sabemos, se va a prolongar hasta 1973 y que ahora en gran medida ha vuelto a revitalizarse. Pero no fue Allende el único que habló ese día en el Teatro Baquedano. El otro gran orador fue Pablo Neruda, recibido con una enorme ovación porque venía retornando de ese exilio de la supuesta persecución que había iniciado Gabriel González Videla en su contra, que lo había llevado a huir de Chile por la cordillera, todo un cuento que tiene bastante de mito. Es cierto que pasó la cordillera, pero tiene mucho de mito que la policía estuviera siguiéndolo paso a paso. En fin, es parte de la construcción de una imagen que Neruda quería hacer de sí mismo. Y ese día, Neruda leyó un poema inédito dedicado al gran líder soviético fallecido, al tirano. Un poema que tenía que ver con todo lo que Neruda había venido diciendo sobre Stalin en el Canto General y en otras obras. Stalin alza, limpia, construye, fortifica, preserva, mira, protege, alimenta, pero también castiga. Y esto es cuanto quería deciros, camaradas. Hace falta el castigo.
Neruda tenía una concepción que, como veremos más adelante, después tuvo que matizar, una concepción de un Stalin heroico. Bueno, Allende y Neruda habían hablado esa mañana del 15 de marzo de 1953, elogiando a uno de los mayores criminales de la historia. ¿Quién había sido este hombre? Nacido en Georgia, no era ruso, era georgiano. En realidad se quitaba un año porque había nacido el 21 de diciembre de 1878. No en 1879, como decía él, se quitaba un año este hombre. Su vida infantil, como sabemos, fue muy traumática, hijo de un zapatero, alcohólico, de una madre muy pobre a la cual a lo largo de su vida él despreció profundamente, la recibió muy pocas veces. Y con arrebatos místicos entró al seminario del que fue expulsado. Se dice, hay diversas versiones porque no hay documentación, él se encargó de que toda esa documentación desapareciera, por supuesto, que habría sido una expulsión por motivos de una vida sexual inadecuada para su eventual vocación religiosa y otras explicaciones tienen que ver con que eventualmente leía libros prohibidos para un seminarista ortodoxo. Bueno, una vez expulsado, el seminario buscó otros ideales y encontró esos ideales al interior del Partido Socialdemócrata Ruso. El partido que desde 1902 y sobre todo desde el año siguiente, 1903, cuando se produzca ahí una pequeña ruptura interior entre bolcheviques y mencheviques, va a ser el partido más fuerte de entre los grupos revolucionarios que operan en Rusia. Mencheviques, socialrevolucionarios, los diversos grupos anarquistas y las dos facciones del Partido Socialdemócrata Ruso, bolcheviques y mencheviques. Stalin, Joseph, que en esos años le gustaba que lo llamaran Koba, se va a vincular con el sector bolchevique. Y desde el mismo año 1902 va a participar, esto está perfectamente documentado, va a participar en varias acciones terroristas. Va a poner bombas, va a asaltar bancos. De hecho, en su primera juventud y primera madurez, Stalin fue arrestado 7 u 8 veces por la Okrana, por la policía, la sección tercera de la policía zarista bajo Nicolás II. Entre 1902 y 1917, en 7 u 8 oportunidades fue arrestado. Curiosamente, en todas esas ocasiones escapó. Esto ha hecho pensar, uno de sus biógrafos, Raczynski, uno de los más certeros biógrafos, ha especulado la posibilidad de que en algunos momentos Stalin haya sido un doble agente. Era muy típico en esa época que hubiera personas, y lo fue hasta muy avanzada la Guerra Fría, sobre todo en Alemania Oriental, la Stasi tenía dobles agentes en ambos sentidos, la CIA hacía lo mismo con alemanes orientales. Bueno, es muy posible que Stalin en algunos momentos haya sido doble agente, o sea, haya trabajado para la Ucrania al interior del partido bolchevique, haya trabajado para el partido bolchevique al interior de la Ucrania. Bueno, era un hombre que tenía una personalidad, como veremos a continuación, extremadamente curiosa, y no sería nada raro que hubiese aceptado esta posibilidad de ser un doble agente. El primer momento decisivo en la vida de Stalin tiene lugar en esos terribles días de octubre-noviembre, según el calendario que usemos el calendario nuestro, primeros días de noviembre de 1917, cuando, habiendo ascendido ya al interior del Partido Comunista y siendo un miembro del pequeño comité central que tenía el partido, era un comité central de apenas 13 personas, acompañó a Lenin la noche del 6 al 7 de noviembre de 1917, cuando se terminó de fraguar el golpe de Estado bolchevique contra el gobierno provisional de Kerensky. La toma del Palacio de Invierno en San Petersburgo, que después fue escenificada como si hubiese sido una gran batalla y que fue
prácticamente tocar la puerta y entrar, porque ya nadie defendía el gobierno provisional, excepto unos pocos cadetes que dispararon unos cuantos tiros y punto. Después los bolcheviques inventaron que la toma del Palacio de Invierno había sido una batalla en que las masas habían acudido a derribar este gobierno liberal burgués que había sucedido al zar Nicolás II y a su gobierno. Falso. Stalin ni siquiera participó en esa acción un poco de opereta, se encontró acompañando a Lenin, que era un hombre muy temeroso del dolor físico, del riesgo físico, y Stalin era un hombre muy, muy bruto, muy tosco, y por lo tanto fue la persona escogida por Lenin para que lo acompañara. Cuando la consigna de Lenin, todo el poder a los soviets, quedó claro que se convertía en todo el poder para los bolcheviques, Stalin recibió un cargo de gobierno en el Estado y un cargo de gobierno al interior del partido. Esto era muy típico, el partido tenía que controlar al Estado y era muy normal que hubiera personas que tuvieran cargos al interior del partido y al mismo tiempo en el Estado. Fue comisario de las nacionalidades, ministro de nacionalidades, diríamos. Este problema de la plurinacionalidad lo tenían los bolcheviques de 1917, y al mismo tiempo Lenin le entregó la Secretaría General del partido, no la Secretaría General de la Unión Soviética, que es la que tendrá más adelante, la del partido. Esto le permitió a Stalin, que era un hombre organizado, sistemático, ir conociendo a un partido que desde el 7 de noviembre de 1917 creció exponencialmente. Llegó a tener entre 4 y 5 millones de miembros pocos años después, antes de las purgas de Stalin, por supuesto. Conocer el partido para Stalin fue fundamental. Conocer a los hombres de Lenin, a los llamados bolcheviques viejos. Bolchevique viejo era toda persona que había entrado al partido antes del 7 de noviembre de 1917. E ir autorizando el ingreso de los bolcheviques nuevos, las personas que ingresaban, por lo tanto, a partir del 8 de noviembre de 1917. Conocer a los hombres de Lenin y conocer a los que se iban incorporando. Stalin dedicaba mucho tiempo al trabajo de fichas, del conocimiento en el papel de las personas que se iban incorporando al partido. Esto va a ser decisivo para el modo en que él después va a gobernar el partido, las policías secretas, las sucesivas policías secretas, y por supuesto el Estado totalitario soviético. Para Stalin, el primer acontecimiento verdaderamente fortuito a su favor son los sucesivos derrames cerebrales que Lenin experimenta desde 1922 hasta su muerte en enero de 1924. Stalin no tenía espacio alguno mientras Lenin fuera el líder indiscutido. El solo hecho de que Lenin haya, primero, perdido gran parte de sus facultades a partir del primero de esos 2, quizá 3 derrames cerebrales, y segundo, que haya muerto en enero de 1924, le abrieron el camino por completo a Stalin. Pero en ese camino se interponía León Davidovich Bronstein. Todos sabemos que ese señor es Trotsky, y que hasta el día de hoy su nombre se asocia justamente con una derivación que para los partidos comunistas del mundo ortodoxos es considerada una derivación herética, heterodoxa. El gran rival al que había que derrotar, una vez muerto Lenin, era Trotsky. Las tesis de Trotsky eran en parte similares a las de Lenin, pero en parte también muy particularmente suyas. Había que hacer la revolución permanente, había que llevar la revolución al mundo entero lo antes posible. Pero eso significaba, en la mirada de Stalin, perder el control del Estado interior. Se acababa de terminar una terrible guerra civil de 3 años y medio, en que los bolcheviques habían logrado derrotar a los ejércitos blancos, y Trotsky insistía en que había que llevar la revolución al mundo entero. La tesis de Stalin era que había que consolidar el socialismo en un solo país. Y eso los enfrentó ideológicamente. Ideológicamente, Stalin era uno más de los tantos herejes de Marx. Trotsky en ese sentido era bastante más fiel
a los planteamientos de Marx en cuanto a que una vez que estallase la revolución en un lugar, la revolución se multiplicaría por todas partes. Pero también Trotsky tenía algo del voluntarismo de Lenin, un voluntarismo que no era nada de marxista original. En fin, ninguno de ellos era un marxista original. Ninguno de ellos tenía una conexión directa con las tesis de Marx. Ni Lenin, ni Trotsky, ni Stalin. Cada uno hizo sus arreglines ajustándolo a su propio modo de ver. Entonces, este obstáculo que era León Trotsky era un obstáculo que había que salvar. Ya sabemos que entre los años 27 y 29, Stalin dispuso de Trotsky. Consiguió primero que fuese expulsado del Comité Central, después que fuese expulsado del partido y finalmente lo expulsó de la Unión Soviética. De esto Stalin se arrepintió. Y ese arrepentimiento lo llevó después a no practicar con ninguno de sus otros rivales el exilio. A todos sus otros rivales los eliminó después, los eliminó por la vía del pistoletazo o del fusilamiento. Pero al único al que en cierto modo por un tiempo le perdonó la vida, todos sabemos que después ordenó matarlo en Ciudad de México un 20 de agosto de 1940, al único al que en cierto modo le perdonó la vida fue a Trotsky. Logró sacarlo de la escena y por lo tanto a partir de 1928-29 y por los próximos 25 años, por lo tanto, Stalin será el amo absoluto de la Unión Soviética. Si hay algo que todavía está en la mirada de los investigadores, es la posibilidad de que haya habido más de alguna conspiración efectiva contra Stalin. No de aquellas que él inventó y de las que vamos a hablar a continuación. La posibilidad de que haya habido más de algún intento de asesinato de Stalin una vez que se fue consolidando en el poder total. Como los archivos de la Unión Soviética están en gran parte abiertos, pero todavía hay archivos de la KGB y archivos de la Secretaría General del Partido que no están abiertos, es probable que ahí se pueda encontrar información sobre complots, intentos de asesinato que verdaderamente hayan tenido lugar respecto de este hombre, que nos aparece incontrastado entre 1928 y 1953. Incontrastado, aunque él dice que continuamente lo están contrastando y por eso hay que eliminar a todos sus rivales. El principal de los rivales que se comenzó a asomar como una figura ascendente se llamaba Sergei Kirov. Era el secretario general del partido en San Petersburgo, ahora desgraciadamente renominada de Leningrado. San Petersburgo fue Petrogrado durante la guerra y después fue Leningrado. Pues bien, el secretario general del partido en Leningrado, Sergei Kirov, ese sí que era un hombre que le podría haber hecho no solo sombra, sino que podría haber terminado derrotando a Stalin al interior de las estructuras de centralismo democrático del partido bolchevique. Bueno, por eso, en octubre de 1934, Sergei Kirov fue asesinado frente a su oficina, en el pasillo de ingreso a su oficina. Ese asesinato, caben todavía unas pequeñas dudas, pero muy pequeñas respecto de quién lo planificó y quién lo hizo ejecutar. Lo planificó Stalin, lo hizo ejecutar Stalin. No cabe ninguna duda, ni para Robert Conquest, ni para Lincoln, aunque sí un poquito para los autores franceses del libro negro del comunismo, para Courtois y sus autores paralelos. A ellos les cabe todavía un poquito de duda de que haya sido Stalin el que haya ordenado el asesinato de Kirov. Menciono este hecho concreto porque el asesinato de Kirov en octubre de 1934 le permitió a Stalin comenzar la eliminación de todos sus restantes rivales, porque acusó a todos sus restantes rivales, que eran hombres de Lenin, Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Rykov, los acusó de haberse involucrado ellos en el asesinato de Kirov. No solamente eliminó a Kirov, un rival potencialmente muy peligroso, sino que utilizó el asesinato que él mismo indicó que se perpetrara en Kirov para acusar a sus otros rivales de haberlo asesinado. Y entonces se inicia
en octubre de 1934, la terrible purga de la que hablaremos en pocos minutos más y que va a llevar al cenit, al paroxismo más absurdo e increíble de la historia de los países civilizados, a Stalin respecto de su pueblo, de su partido y de sus fuerzas armadas, las purgas. Hoy las conocemos en detalle, son decenas los libros que nos van relatando, aunque las cifras no coinciden para nada. Yo no tengo aquí a la mano ahora para mostrárselos a ustedes, porque además sería muy perturbador para la exposición. Los cuadros completos que he podido confeccionar con unos más de 25 autores que coinciden en algunas cifras, pero que en otras tienen divergencias enormes. Ahora, lo terrible es que las divergencias no son precisamente para minimizar las cifras, sino que los autores más divergentes llevan las cifras de las purgas a números que son tan inverosímiles que uno dice, no pueden haber tenido lugar. Me creo más bien los números bajos, y los números bajos hablan de millones de personas purgadas. Bueno, al iniciarse estas purgas, vamos a ver la mente de Stalin operando respecto de una de sus obsesiones, que es el reemplazo completo de toda la vieja guardia, de todos los hombres de Lenin, de los bolcheviques viejos. De ellos son poquísimos los que van a sobrevivir. Molotov, Kaganovich, Voroshilov, y el resto, todos van a ir a parar a la Lubyanka, al Lefortovo, al pistoletazo en las principales y más terribles, Butyrka, las principales y más terribles prisiones de la NKVD, de la OGPU, según como se van llamando las distintas policías secretas, para recibir ahí en esos subterráneos, un pistoletazo. El objetivo de Stalin en los años 36, 37 y 38, siendo el peor de todos el 37, es que no queden hombres de la época de Lenin, que él pueda formar toda una nueva generación. Esa generación es la que va a estar integrada por los Khrushchev, los Brezhnev, los Kosygin, los Podgorny, los Andropov. Algunos de ellos son también los formadores de Putin, Andropov. Coincidieron en la última etapa de la KGB. ¿Era un enfermo mental Stalin como para desarrollar las purgas de las que hablaremos ahora con un cierto detalle? ¿Era un enfermo mental? También los autores han discutido esto largamente, ¿no? Recuerdo habérselo preguntado en una oportunidad a Otto Dörr, y Otto Dörr me dijo, por la explicación que tú nos has dado, no puede haber sido ni esquizofrénico, ni maníaco o depresivo. Lo más probable es que haya tenido una manía persecutoria, que esta haya sido la enfermedad mental que tenía Stalin, lo cual, por cierto, no lo exculpa por completo de los espantosos crímenes que cometió. La biografía de Stalin tiene otro momento importantísimo, que es durante la guerra. Como todos sabemos, él hizo firmar un pacto de no agresión con la Alemania de Hitler el 23 de agosto de 1939, 8 días antes del comienzo de la guerra. El Partido Comunista de Chile quedó en estado de shock completo, cuando el Partido Comunista del mundo entero, cuando recibieron la noticia de que se había firmado este pacto de no agresión entre Molotov y von Ribbentrop. Pero ese pacto de no agresión, como sabemos, se terminó en junio de 1941, cuando las tropas de la Alemania nazi invadieron la Unión Soviética. Y ahí viene un acontecimiento importantísimo en la vida de Stalin. Hay entre 8 y 10 días en que él desaparece por completo de la escena. No se sabe nada de él. La población soviética no recibió un solo mensaje durante los primeros 8 a 10 días. Los miembros del Comité Central, los miembros del Politburó, no tienen acceso a este hombre. O entró en una depresión propia de un liderazgo que jamás imaginó, parece, que iba a tener que enfrentar a la Alemania nazi en su propio territorio.
o se retiró a pensar cómo podía enfrentar la guerra. Lo que sí está claro es que el mensaje cuando vuelve Stalin a la vida pública y la gente dice, oh, no ha muerto Stalin, está vivo, el mensaje es notable, eso hay que reconocérselo. La Unión Soviética ya no va a luchar contra un enemigo fascista, como lo había llamado hasta el 23 de agosto de 1939, sino que va a luchar una guerra patriótica. Si algo hay que reconocerle a Stalin es haber encontrado este recurso retórico para movilizar a un Leningrado sitiado, a un Moscú con las tropas alemanas a muy pocos kilómetros de distancia, y finalmente a un Stalingrado en el que las tropas alemanas estuvieron a 300 metros de echar a los soviéticos al Volga. Una guerra patriótica. Terminada la guerra, el terror de Stalin se va a volver a desplegar. Son los años finales en que la manía persecutoria lo hace ver en los judíos, en sus médicos, en los artistas que él mismo ha promovido, personas que lo están persiguiendo. El 5 de marzo de 1953 encontraron a Stalin después de unas 10 o 12 horas que llevaba en esa condición, botado en el suelo, en pésimas condiciones higiénicas, sanitarias. Llevaba probablemente 10 a 12 horas botado en el suelo. Me corrijo, eso fue el 3 de marzo, ¿no? Perdón, no el 5. Entonces aquí viene una nueva discusión sobre si lo dejaron morir. Raczynski sugiere que así habría sido, que Laurenti Beria, su criatura más perversa, habría estimado que ya llegaba el momento de deshacerse de este hombre de 75 años. Y que como sabían que tenía un ritmo de vida extrañísimo, se acostaba a las 4 o 5 de la mañana, se levantaba a mediodía, bueno, que ese ritmo de vida le iba a pasar la cuenta en algún minuto. Y quizá hubo una orden de, bueno, si el camarada Stalin no acude a su rutina habitual, no se preocupen. Efectivamente estuvo 12, 13 horas botado en el suelo sin que nadie lo atendiera. Murió 2 días después de que lo recogieran del suelo. Este hombre que causó un daño gigantesco a su pueblo y a la humanidad. Este hombre se las quiso además dar de teórico y era un patán intelectual. Fíjense, perdonen que haya usado esta expresión, pero una de las frases más notables de Stalin es esta: las teorías de Marx son verdaderas porque son correctas. Notable, ¿eh? Es como para decir, oh, incorporémoslo en el panteón de los grandes pensadores, ¿no? Repito, ¿eh? Las teorías de Marx son verdaderas porque son correctas. Y el año 1935, cuando la población soviética estaba pasando penurias enormes, Stalin le dijo a la población soviética, la vida se ha vuelto mejor, camaradas, la vida se ha vuelto más alegre. Ya habían comenzado las purgas, un año y medio después las purgas iban a llevar a entre 6 y 7 millones de ciudadanos de la Unión Soviética a las cárceles y campos. Stalin era un patán intelectual. La historia de la Unión Soviética, perdón, del partido bolchevique que se le adjudica, es una historia que él mandó a hacer por encargo. La tesis del socialismo en un solo país, que lo coloca, dicen algunos, entre los grandes pensadores marxistas de todos los tiempos, fue simplemente una tesis para oponerse a Trotsky. El terror. El terror es lo que realmente caracteriza a este hombre. Y por eso que fue tan grotesco que ese 15 de marzo Allende y Neruda hablaran de él en términos tan laudatorios. El Gulag, que como sabemos es una sigla, significa estrictamente Administración de los Campos de Trabajo Forzado. Eso es lo que significa la sigla Gulag. Administración de los campos de trabajo forzado, ¿eh? No son los campos, sino la administración, pero después la palabra se hizo sinónimo de los campos de trabajo forzado. Los campos de trabajo forzado, el Gulag, son el instrumento principal del terror. Principal, no el único, el principal. También la prensa es un instrumento del terror en la Unión Soviética, también el arte.
es un instrumento del terror en la Unión Soviética, pero los campos son el instrumento principal. El Gulag está conformado por cárceles, por campos de tránsito, por campos de trabajo, por campos de castigo. En estos campos se mezclan los criminales comunes con los delincuentes políticos, hay campos de mujeres, hay campos de niños, cárceles, campos, y también hay colonias de deportación, lugares a los cuales se lleva, bueno, infinitos ucranianos fueron trasladados a Kazajstán. Imagínense la simpatía que los ucranianos pueden tenerle a Stalin. Cientos de miles de ucranianos fueron sacados de Ucrania y llevados a Kazajstán a colonias de deportación. Cárceles, campos y colonias de deportación. Hoy día sabemos que el terror de Stalin se configuró en 476 campos principales. 476. Y que cada uno de esos campos principales tenía varios campos subordinados y por lo tanto, aunque no hemos podido determinar la cifra exacta, se habla de varios miles de campos de trabajo. Campos de trabajo que, como alguna otra vez lo he explicado, eran campos de obras públicas, o de tala de bosques, o de extracción minera, o de elaboración intelectual y científica. Estos últimos eran la dicha, son los que relata Solzhenitsyn en El último círculo. Los más duros eran los de obras públicas y extracción minera. Un poquito menos duros los de tala de bosques y los más benignos, por supuesto, para los intelectuales y los científicos. Y junto a las cárceles, junto a los campos, perdón, las cárceles. Ya les mencionaba las tres más terribles, la Lubyanka, Lefortovo, la Putinka, en fin. Cuando uno mira el mapa de los campos y los ve distribuidos en la geografía soviética, lo más impresionante es que están todos distribuidos hacia el círculo polar ártico y algunos de ellos más arriba del círculo polar ártico, con temperaturas, por supuesto, en algunos casos, bajo los 40 grados. ¿Por qué? ¿Por qué Stalin comenzó a purgar el partido, la sociedad soviética y las Fuerzas Armadas? Porque elaboró un concepto fundamental, que es el de enemigos del pueblo. Todo aquel que no sigue las directrices del partido o que siguiéndolas tiene algún grado de desviación es un enemigo del pueblo. Sea miembro del partido o no lo sea, sea civil o militar, sea una persona del mundo urbano o del mundo rural, sea un ciudadano de la Unión Soviética o un prisionero de guerra. Esa persona puede entrar en la categoría de enemigo del pueblo si ha cometido un delito de sabotaje, o sea, si la producción que se le ha adjudicado no es la suficiente, si ha cometido un delito de traición, o sea, si tiene contacto con algún extranjero, o si ha cometido el delito de desviacionismo ideológico, o sea, si en algún momento ha dudado de Stalin y de sus directrices. Los momentos más dramáticos del terror staliniano son fundamentalmente tres. Hemos hablado del momento central y el más espantoso, ¿no? Los años 37-38. Pero, previamente, hay que hablar de la colectivización de la agricultura, que afectó fundamentalmente al mundo campesino entre los años 30 y 33. La cifra, muy discutida, la cifra de las personas fallecidas, fundamentalmente en Ucrania también, a raíz de la colectivización de la agricultura entre los años 30 y 33, comenzó el 29, pero fueron los años 30, 31 y 32, para terminar el 33, los peores años. Las cifras varían entre 6 y 11 millones de muertos a raíz de la colectivización de la agricultura indicada por Stalin. El eje central de la represión y del terror es el gran terror de los años 37-38, y ese es el que se le aplica a toda la sociedad. Esos años 37-38, las cifras más consolidadas son de 7 a 8 millones de arrestos. Hay un par de historiadores que llevan esa cifra a 20 millones de arrestos entre los años 37-38. Esa cifra no es posible. A lo mejor en 20 años más dirán qué tontería la que dijo Roja, era posible. Pero hoy día está contradicha la posibilidad de que se haya arrestado a 20 millones de personas
entre los años 37 y 38, está mucho más ajustada a los 7 a 8 millones de arrestos. Y eso hará que con los arrestos sucesivos, los previos y los sucesivos, pasen por el Gulag, por todo el sistema de cárceles, campos y colonias de deportación, 28,8 millones de de habitantes de la Unión Soviética, porque también pasarán muchos niños. 28,8 millones de habitantes de la Unión Soviética pasaron o por las cárceles, o por los campos, o por las colonias de deportación. El partido también fue purgado, ya les decía, era muy importante purificar al partido de todos los hombres de Lenin. Hay una cifra que es la que es muy fácil de retener y que es la más impresionante de todas, ¿no? El año 1934, el Partido Comunista celebró su 17º Congreso y eligió 1966 delegados a ese Congreso. 1966 personas participaron en ese Congreso. De esas 1966 personas del año 34, 1108 ya habían sido ajusticiadas antes del 1 de septiembre del 39. De 1966, 1108. Pero más impresionante todavía, que de los 139 miembros del Comité Central, titulares o suplentes, 139 miembros tenía el Comité Central del año 34. 107 habían muerto ajusticiados o por otras formas de violencia, suicidio o accidentes evidentemente causados al 1 de septiembre del año 39. De 139, 107. Y lo mismo pasó en el ejército. Entre los años 37 y 38 fueron ajusticiados el ministro de Defensa, sí, el mariscal Tukhachevsky, el comandante en jefe del ejército, y otros 980 oficiales con los grados de general de cuerpo o general de división. 980 oficiales fueron o ajusticiados o deportados al Gulag entre los años 37 y 38. Quizá eso motivó la depresión de Stalin cuando la Unión Soviética fue invadida por la Alemania nazi, saber que no tenía un cuerpo de oficiales profesionales porque los había mandado matar o enviar al Gulag apenas 3-4 años antes. Bueno, el terror de Stalin lo hemos comentado ya varias veces. Qué interesante es cómo reaccionó el Partido Comunista de Chile, porque ya vimos que en marzo del 53, tanto Allende como Neruda, Allende socialista, Neruda comunista, las loas a Stalin. Pero 3 años después, Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista entre el 58 y el 89, o sea, 2 años antes de ser secretario general del partido, Luis Corvalán viajó a Moscú en el año 56, 3 años después de la muerte de Stalin, y asistió al 20º Congreso del Partido Comunista. Y ahí Nikita Khrushchev develó parte de los crímenes de Stalin. No podía develarlos todos porque Nikita estaba muy implicado también. Tenía que develar parte para lavar su propia imagen. Y Corvalán estuvo presente, no estuvo presente en la sesión, una sesión sin extranjeros. Pero después se supo en los pasillos lo que Khrushchev había dicho. Y entonces cuando Corvalán volvió a Chile, venía con la tarea de tener que desestalinizar al Partido Comunista Chileno, que había sido un partido stalinista en toda la línea. ¿Cómo lo hicieron? De manera muy pilla, como siempre. Lo criticaron por su personalismo, porque había ido en contra de lo que los comunistas chilenos llamaron la dirección colectiva, porque Stalin había sido un personalista y porque había hecho recaer sobre sí culto a la personalidad, porque había exigido una disciplina ciega, porque no había habido debate interno. Pero por otra parte, dejaron muy en claro los comunistas chilenos, conociendo ya, aunque fuera de este porte, los crímenes de Stalin. Dejaron muy en claro que Stalin había combatido a Trotsky, y eso era magnífico, que había industrializado la Unión Soviética gracias a la colectivización del campo y que eso era una epopeya, que había ganado la guerra patriótica contra la Alemania nazi, que eso se lo debía al mundo entero. Los comunistas chilenos no fueron capaces de reconocer
que habían apoyado a uno de los tiranos más crueles de la historia, Neruda. Les dije que Neruda se iba a ver frente al problema. 3 años después de que había escrito la Oda a Stalin, que lo había elogiado en el discurso del Caupolicán, dijo Neruda: muchos me han creído un convencido staliniano. Fascistas y reaccionarios me han pintado como un exégeta lírico de Stalin. Nada de esto me irrita en especial, porque esta es mi posición. Por sobre las tinieblas desconocidas para mí de la época staliniana, surgía ante mis ojos el primer Stalin, un hombre principista, bonachón, sobrio como una anacoreta, defensor tiránico de la Revolución Rusa. O sea, Neruda no fue ni siquiera capaz, a partir del año 56, de reconocer la brutalidad que había significado cantarle loas a ese hombre del cual Neruda decía: tarde se apaga la luz en tu cuarto. Sí, se apagaba tarde la luz en su cuarto porque Stalin firmaba personalmente muchas de las órdenes de fusilamiento. Termino esta exposición, que para algunos de ustedes ha sido simplemente ordenar información que ya conocían, quizá para otros puede haber sido un aporte de algunas novedades, con algo que sí es muy poco conocido. Y es que hace nada, en 1989-90, el Partido Comunista de Chile sufrió un momento extremadamente dramático, que está perfectamente estudiado hoy día. Había fracasado su famosa política de rebelión popular de masas a través del Frente Manuel Rodríguez, había fracasado la internación de armas en Carrizal Bajo, había fracasado el intento de asesinato al presidente Pinochet, la división entre quienes eran partidarios de seguir con la política de rebelión popular de masa y los que comenzaban a volver del exilio y que eran partidarios de moderar todo eso, era una división terrible. Pues bien, el argumento que usaron quienes eran partidarios de continuar con la lucha armada, ustedes saben que el Frente Manuel Rodríguez se dividió en dos, quienes eran partidarios de seguir con el Frente Manuel Rodríguez autónomo y seguir apoyando al Frente Manuel Rodríguez autónomo, los que mataron a Jaime Guzmán. El argumento que usaron contra la dirección del Partido Comunista, que exigía moderación, fue llamar a esa dirección stalinista. Dijeron que la dirección del Partido Comunista, que quería integrarse en el sistema democrático chileno y que desgraciadamente ha logrado insertarse y tener el poder que tiene, era una dirección stalinista. Ahí estaban figuras como Álvaro Palacios, como Augusto Samaniego, en parte Fanny Collarolo, Antonio Leal, personas que fueron muy importantes y que enfrentaron a la dirección llamándola stalinista. Algunos de ellos, que conformaron un grupo llamado ARCO, sostuvieron que había que quitarle el marxismo-leninismo de cuño stalinista al Partido Comunista de Chile. Y esto pasó ahora, al comenzar la democracia. Es impresionante que siga habiendo esa cultura, en parte leninista, en parte gramsciana, pero no lo descartemos nunca, en materia de conducción del partido y de conducción eventualmente del Estado, también con rasgos stalinistas en el Partido Comunista de Chile. Quizá hoy tiene mucho menos importancia la figura de Stalin en el partido y cobra de nuevo mucha importancia la figura de Lenin en articulación con Gramsci, pero lo que hizo Stalin en la Unión Soviética, eso ha quedado plasmado en el alma de todas las generaciones de comunistas, insisto, como la figura señera, ya lo decía así Neruda, del defensor de la revolución rusa y por lo tanto de una persona a la cual los comunistas chilenos, siempre con matices, terminarán encontrándole algo bueno, cuando en realidad es uno de los mayores criminales de la historia. Tenemos un espacio cortito, perdónenme, alargué, yo pensaba hablar unos 10 minutos menos, un espacio cortito para, no sé cómo se van a administrar las preguntas, Andrés, si las van a administrar por un chat, para poder Profesor, contestar algunas dudas. sí, muchas gracias por la charla, profesor. Organizamos las preguntas en el chat, así que voy a proceder a leer de a dos.
para ir Las juntándolas. vas a ir agrupando, ¿no es cierto? Y yo voy a contestar Sí, sí, cortito. sí. Marcelo nos dice, los georgianos querían a Stalin, y Manuel Millones dice, es notable que con los antecedentes de millones de muertos del comunismo, los comunistas se sigan identificando con dicho nombre político. ¿A qué lógica obedece este hecho increíble? Respecto de lo segundo, obedece a la lógica marxiana de que la violencia es la partera de la historia. Y si la violencia es la que produce el parto en la historia, Sócrates usaba la mayéutica, la palabra, Marx cree que es la violencia. Para hacer parir, decía Sócrates, hay que usar la palabra. Para hacer parir, dice Marx, hay que usar la violencia. Entonces esa violencia hay que usarla no solo sobre el enemigo exterior, sino como los llamó Stalin, el enemigo interior, el enemigo del pueblo que sigue habitando al interior de la Unión Soviética a lo largo de todos esos años. Y por lo tanto los marxistas terminarán defendiendo siempre. Hay un libro fantástico que exculpa a Stalin, qué pena no haberlo mencionado, que exculpa a Stalin de todos sus crímenes, porque la revolución tiene que ser defendida de todos sus enemigos siempre. Y, y lo que pasó después de la muerte de Stalin, dice este autor, es un autor italiano, fue un desastre porque los tipos no fueron capaces de seguir defendiendo la revolución como la había defendido Stalin a sangre y fuego. Así que no nos extrañemos de que hasta el día de hoy haya una defensa más abierta o más encubierta, según los casos, de la tiranía de Stalin. Perdón. ¿Está así? Sí. En, Enrique Fuensalida nos dice, ¿hay algo puntual que mantuviera las Fuerzas Armadas obedientes a esos líderes? El Ejército Rojo lo armó Trotsky, no lo armó Stalin, pero el Ejército Rojo fue continuamente equiparado por la policía secreta. Nosotros no nos podemos ni imaginar lo que puede significar primero la Checa, después la GPU, la OGPU, la NKVD, la MVD y finalmente la KGB. Cada una de estas son las etapas de desarrollo de la policía secreta, como una especie de fuerzas armadas paralelas. El ejército está completamente controlado por el partido, pero el partido está completamente controlado por la policía secreta y la policía secreta reporta directamente a Stalin. Por lo tanto, en las Fuerzas Armadas están solo aquellos que reciben el pase de la policía secreta. Y por eso llega un momento en que Stalin estima que hay suficientes conspiradores en el ejército como para eliminar a 980 oficiales superiores. Descabezó por completo al ejército soviético. Nada escapa en la sociedad soviética a la posibilidad y a la realidad de ser un enemigo del pueblo. Y por lo tanto, el ejército estaba también desde la fundación por Trotsky. Ahí hubo una pelea muy interesante entre Trotsky y Stalin, porque Trotsky, para ganar la guerra civil contra los blancos, incorporó una serie de oficiales zaristas que estuvieron dispuestos a combatir con los bolcheviques. Bueno, eran profesionales de las Fuerzas Armadas y a lo mejor algunos se convirtieron, por así decirlo, ¿no? Y Stalin no quería para nada que hubiera oficiales zaristas en el Ejército Rojo. Y tuvieron una pugna tremenda porque Stalin hizo ahogar, en unas barcas hizo ahogar a una serie de oficiales zaristas que estaban sirviendo en el Ejército Rojo. O sea, ya desde un comienzo, Stalin tiene la mentalidad de purgar también al ejército. Mm. Elena nos dice si hay semejanza o diferencia entre el terror ruso y el terror de Camboya. Y la otra pregunta que dicen, ¿por qué la derecha siempre tiene tanto miedo del comunismo y no los enfrenta en sus discursos como los extremistas que son? Bueno, el caso camboyano que lo vimos en esas sesiones terribles del año pasado, ¿no? El caso camboyano es único porque es la única comprobación que tenemos del terror maoísta. Bueno, ustedes me dirán, Sendero Luminoso también aplicó el terror maoísta en Perú, y eso es cierto, ¿no? Sendero fue tremendo con los campesinos peruanos. Pero el único estado en el cual el terror maoísta ha operado eh, y que lo podamos conocer, porque no conocemos el detalle del terror maoísta en la reforma agraria del 59, algunas cosas conocemos del terror maoísta durante la revolución cultural de la segunda mitad de los 60, pero el único caso que tenemos realmente documentado de terror marxista maoísta es el caso camboyano.
Y por lo tanto, hay un paralelismo en cuanto que opera el mismo principio. La sociedad tiene que ser purificada de todos sus enemigos. Y eso tiene que hacerlo, obviamente, el Estado, y lo hace a través de los procedimientos que parezcan más oportunos. Hay un cierto paralelismo entre los procedimientos de colectivización de la agricultura, entre los años 29 y 33 en la Unión Soviética, y la ruralización camboyana. Pero lo de Camboya es simplemente de una escala de maldad concentrada. Lo de Stalin es un poquito más difuso, si ustedes quieren. Perdón, y la otra pregunta era... La otra pregunta era sobre el temor que se ve en la derecha Ah, de enfrentar al extremismo. eh, más que tenerle temor a ellos, nosotros nos tenemos temor a nosotros mismos. Tememos decirle al resto de la gente de derecha que estamos completamente convencidos de que tenemos que ser anticomunistas. Jaime Guzmán lo decía con todas sus letras, decía, ser anticomunista es muy positivo porque es la negación de una negación, o la negación de un conjunto de negaciones. Y a nosotros nos asusta muchísimo, probablemente no a los que estamos asistiendo esta tarde a esta exposición, pero a muchos derechistas les asusta muchísimo decirle eso a otro derechista, porque lo van a considerar fanático, exagerado, extremista, no puesto al día, en fin, la cantidad de insultos que se reciben en estas materias, ¿no? Mm. Profesor, de ahora voy a juntar un poco más porque ya se están extendiendo mucho y el tema de cómo juzgó Stalin el triunfo de Franco en España, donde los grandes derrotados fueron los comunistas, y lo otro que señala Iván Garay, el tema de Paul Johnson en el libro Tiempos Modernos, detalla prácticamente una página con diversos nombres de intelectuales, mientras vivía Stalin, le rendían pleitesía, entre ellos encuentra Neruda. eh, esta plétora de aduladores es producto de una ideología o ignorancia del terror rojo. Parto por lo segundo, porque es apasionante. Es producto de una acción solicitada por Stalin a un comunista alemán que se llama Willy Münzenberg, miembro del Partido Comunista Alemán, y que a partir del año 31, recibido por Stalin en la Unión Soviética, recibe el encargo de formar el Frente Antifascista Mundial. Todavía no ha llegado Hitler al poder, pero ya está Mussolini en el poder, y Stalin tiene la percepción de que hay que conseguir, por la vía de los así llamados compañeros de ruta, personas del mundo artístico, intelectual, que no ingresen al Partido Comunista. Esa es la condición, no deben ingresar al Partido Comunista. Hay que conseguir de ellos un apoyo sistemático a la Unión Soviética y una denigración del fascismo italiano, y cuando ya el 30 de enero del 33 Hitler llega al poder, del nacionalsocialismo alemán. Y entonces ahí tenemos en su etapa original a André Malraux, a André Gide, en parte a Romain Rolland, tenemos a Ernst Hemingway, a John Dos Passos, a Upton Sinclair, a Pablo Neruda. Tenemos el Congreso de Intelectuales del año 37 en España en plena guerra civil, en el que los intelectuales del mundo, en esa etapa Octavio Paz también, en esa etapa Mario Góngora también, después cambiarán obviamente Góngora y Paz y muchos otros, para apoyar la causa antifascista. Y viajan a la Unión Soviética y ven lo que les quieren mostrar, por supuesto, los web, y vuelven fascinados, y tardíamente será la fascinación de Jean-Paul Sartre. En fin, es toda una política que desarrolló Willy Münzenberg entre los años 31 y 40. ¿Por qué el 40 ya Münzenberg no pudo seguir desarrollando esta política? Porque el ingreso nazi a Francia lo pilla él en París. Y Münzenberg, siendo un comunista alemán que trabaja para la Unión Soviética, tiene que huir lo antes posible. Pero a los pocos días aparece muerto en un bosque al sur de París. Obviamente la KGB sabía perfectamente bien dónde estaba Willy Münzenberg y todo lo que Willy Münzenberg había hecho. Él generó el grupo de Cambridge a favor de la Unión Soviética, él generó los grupos en Hollywood y en toda California a favor de la Unión Soviética. Él trabajó en el barrio latino de París a favor de la Unión Soviética. La KGB no podía dejar que un hombre que tenía ese nivel de conocimiento de las políticas antifascistas de la Unión Soviética cayera en manos de los alemanes. Así que se encargaron de matarlo rápidamente en un bosque a las afueras de París.
Eso respecto de los intelectuales. Y ¿me voy a recordar lo otro? Me entusiasmé con esto. Que era cómo juzgó Stalin el triunfo de Franco en Sí. España. Bueno, como sabemos, la Unión Soviética se implicó muy directamente en la guerra y se implicó además obteniendo el oro español. El oro peruano que estaba en España, en las bóvedas del Banco de España, fue a parar a la Unión Soviética para pagar material de guerra. Pero lo más importante que hizo Stalin no fue entregar material de guerra. Lo más importante que hizo fue, a partir de mayo de 1937, darle una orden perentoria al Partido Comunista de España de que controlara el gobierno republicano y el ejército republicano. Y entonces ahí se produjo la guerra civil dentro de la guerra civil, esa terrible guerra civil entre comunistas, por una parte, y anarquistas y miembros del POU, del Partido Obrero de Unificación Marxista en Barcelona, en mayo del 37. Hay una película maravillosa que recomiendo vivamente, es una película hecha por trotskistas, se llama Land and Freedom, Tierra y Libertad, una película escocesa hecha por trotskistas, les va a molestar en algunas cosas, como me molestó a mí también, pero es una película tan profundamente anticomunista, profundamente antistaliniana, que vale la pena gozarla también en esa dimensión. Y ahí se ve el modo en que Stalin trató de salvar a la República a través del control por parte del Partido Comunista de las Fuerzas Armadas del ejército republicano y del gobierno republicano, cosa que no logró, pero por lo menos logró quedarse con el oro de las bóvedas del Banco de España. Por supuesto, de ahí en adelante, Franco será uno más de los fascistas a los cuales hay que atacar, es obvio. Tenemos espacio Profesor, para una dupla más. Tenemos espacio para una una dupla dupla más. más. Sí. Sí, hay una pregunta de Marcelo que se nos pasó, que era, ¿los georgianos eran leales a Stalin o también cometió excesos contra su propio pueblo? Esta es Con, una. Y la espérate, otra, sí. No solo contra su propio pueblo, sino contra el principal georgiano aparte de él, Sergei Orzonikidze. A Sergei Orzonikidze, Stalin lo visitó un día en su dasha y le indicó que debía suicidarse y que si no se suicidaba, era un colaborador y un amigo personal de Stalin. Pero como pertenecía a la vieja guardia y como era un hombre que recibía gran afecto de parte de los georgianos y probablemente Stalin apreció que recibía Orzonikidze más afecto que él de parte de los georgianos, él había salido de Georgia hacía mucho tiempo y no tenía ningún vínculo con Georgia, entonces le indicó a su amigo Sergei Orzonikidze que era conveniente, está entre los 109 miembros del Comité Central que o fueron ajusticiados o se tuvieron que suicidar o perecieron en accidentes. Hay una gran película también de HBO, está un poquito pasada de moda si ustedes quieren, pero es una gran película que se llama justamente Stalin. Probablemente es una película larga, de más de 3 horas y tanto, especial para televisión, con Robert Duvall impersonando a Stalin. El mismo Robert Duvall que hacía del consejero del Padrino 1, ¿no es cierto? Solo que está enteramente transfigurado, el consiglieri o consigliero. Así que el principal georgiano partió a la tumba, se pegó un tiro. Una más, entonces. sí, una de Juan Hertz, saludos desde California, nos dice si Juan era real, Pablo, le sí, cambiaste ese es su segundo apellido. que está aquí yo leo justo lo que está en el Sí, está nickname. muy bien. Ya, dice si es que era real esta locura de que Stalin mandase a cambiar los textos de historia año tras año para cambiar cuando había cosas que no eran de su parecer. Que hay Eh, desierto en eso. absolutamente real, es absolutamente real que hizo modificar Sumo Locuras, ¿no? Que hizo modificar el censo de 1930, y no me acuerdo la fecha exacta, porque no salieron los millones que él quería que salieran y no salieron porque habían tenido lugar las muertes por la colectivización de los años 29 al 33. Y entonces el censo arrojó entre 6 y 11 millones menos, ¿verdad? Y hizo corregir el censo. Hizo inventar una figura espectacular
completamente inventada, de un niño que denunciaba a sus padres por ser enemigos del pueblo y que a su vez era justiciado por el resto del pueblo, que a su vez era condenado por ser enemigos del pueblo. Esta es una figura, esto se inventó y se propuso a este niño, no me acuerdo la edad, 11, 12, 13 años, se lo propuso como un gran héroe de la Unión Soviética por haber denunciado a sus padres como enemigos del pueblo y haber sido mártir de esa denuncia porque el resto del pueblo lo había justiciado a él. Este niño nunca existió, fue simplemente un invento de la propaganda soviética para generar una figura, así como se generaron otras dos figuras importantísimas que sí eran reales. Sí, Pavlik Morozov, gracias. Las otras dos figuras reales son la de Stakhanov. Sí, Stakhanov sí fue un obrero real. Este señor que batía todos los récords habidos y por haber de extracción de carbón. Obviamente que las cifras de carbón que extraía nunca fueron las verdaderas, ¿no? Y el otro héroe real es Vasily Zaitsev, el francotirador de la película Enemigo al acecho, Enemy at the Gates. Ese es un sujeto real también. Entonces ahí tenemos tres figuras. Morozov, el niño, Stakhanov, el obrero carbonífero, y Vasily Zaitsev, el joven cazador que se convierte en francotirador, que impersonan el sentido heroico que Stalin le quiere dar a su pueblo. Bueno, estimadísimo, ha sido un agrado enorme estar con ustedes una vez más. Recuerden, los que están inscritos en antropología, ya parte este jueves el curso de antropología. El sábado comenzamos el curso de Historia de Chile con 4 preguntas bastante cototudas, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué aportaron a la historia de Chile los indígenas y los españoles? Está el tema ahí dando vueltas, ¿no? ¿Qué aportaron? Los dos son pueblos originarios. Si los españoles no hubieran aportado nada, no estarían en el origen de nuestra nacionalidad y ninguno de nosotros podría tener un apellido español, porque no perteneceríamos al resultado de ese origen. Así que yo los considero siempre pueblo originario a los españoles, me digan lo que me digan otros. Así que los esperamos y después les vamos a ir mandando, no los hemos querido atosigar, los distintos avisos sobre historia universal, el curso sobre lenguaje, textos fundamentales para una sociedad libre y así sucesivamente. Y los que tengan alumnos universitarios, hijos, nietos, sobrinos y quieran vincularlos con un ciclo de formación presencial solo para universitarios, por favor pónganle ahora un dato en el chat a Andrés o a la Valeria, de que ustedes se van a comprometer a invitar a tal persona. Vamos a partir el martes próximo una sesión de formación para alumnos universitarios, específicamente para ellos, porque tenemos que poner esa pica en Flandes. Les doy un abrazo muy grande a todos y cada uno y una alegría de haberlos visto de nuevo. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Andrés. Felicidades, profesor. Saludos a todos.